Bueno, buenas. No sé si me escuchó lo que dije recién, pero me acabo de dar cuenta que mi micrófono está al revés y lo asumí así. No, lo va a romper. Está bueno, ¿se escucha bien? ¿Está bien? A mí me gusta así. Excelente, es más estético. Es más estético. Bueno, bienvenidos a Plástico Cruel. Como todos los lunes a las 17 horas, tu programa favorito de radio, seguro. El mejor programa de la historia de literatura. Ya está, no tengo más para decir. Messi ganó el 8º Balón de Oro. Messi, sí. Y saludo a Pedro, que está aquí. ¿Cómo andamos? Increíble el compromiso de este muchacho porque está jugando San Lorenzo en este momento. La gran máquina de Insúa. Estaría puteando mucho si no estuviera en este... Sí. Sí. Tenemos el partido, le queremos avisar a la gente, tenemos el partido de San Lorenzo puesto, entonces le vamos a ir diciendo a Pedro, como estábamos diciendo recién antes de salir al aire, Vamos a estar todo el Pues, programa así. 5 minutos, no, 3 minutos, 15 segundos, 2 tiros en el palo de Sarmiento y una tajada de Batalla. Y eso indica que va a ganar San Lorenzo, claramente. Cuando un Perfecto. equipo arranca así es porque... Bien, se cae Igual después. me preocupa las caras que va poniendo Juan. Está bien. Bueno, nada. Vino Pedro para hablar hoy. Vamos a hablar del boom latinoamericano. Y no tiene nada que ver con que hoy cumpleaños el Diego. Pero vamos a hacer una mención. El tipo que más alegría futbolística trajo a esta tierra. Un tipo comprometido políticamente. Un tipo sin miedo a disputar el poder de los que faltan en el fútbol, lamentablemente. Así que nada, una pequeña mención porque qué más vamos a decir del Diego. Un tipo que arrancó en todo, menos en lo ideológico. Exactamente. Cuando El más correcto de los incorrectos. la mayoría desbarranca primero ahí y después todo lo demás. Mirá Tevez, por ejemplo, Sí. por tirar un ejemplo. Diego no, siempre tuvo el lado correcto. Y hoy Messi le dedicó el premio y todos nos emocionamos y todos disfrutamos cuando los franceses silbaron al Dibu Martínez, que ganó el mejor arquero del mundo. Y tuvieron que parar la ceremonia porque lo silbaban porque tuvieron que fumarse 5 repeticiones de la tajada de la final. Una maravilla. La cara de Villampa así como... Otra Una vez, maravilla. bueno, ya lo pasó en el de Best. Ya pasó en el de Best esto. Y otra vez. La cara de Mbappé yo la entiendo igual. A mí Mbappé es un tipo que me cae muy bien. No me da bronca Mbappé en sí. No sé si me cae muy bien, pero no me da bronca. Es un ex en un 15. Es horrible, mono. Cada vez que va a un evento nada, sabe que no va a ganar nada. Es como cuando en los 15 daban las velitas y vos, él sabe que no le van a dar ninguna vela. El Sabe que anillito. sabe que está invitado de onda, pero Sí, tiene sí, que ir por contrato. Para mí, Mbappé es como el novio de la quinceañera que no anda más, pero es compañero de escuela y lo invitaban igual y estaba así toda la fiesta como diciendo la concha de mi hermana. Eso es Mbappé hoy y para colmo, para mal de Mbappé le va a ganar todos los balones de oro Haaland o Julián Álvarez, alguno, pobre Mbappé. Pero bueno, hablamos de Francia, mirá cómo linkeo. Hablamos de París y vamos a meternos en algo que se origina un poco en París, en cierto modo, porque varios de estos autores que vamos a nombrar hoy vivieron en París, que era la meca del arte, ¿no? De los sofisticados. Es lo que en algún momento, más musicalmente, yo no lo he estudiado tanto a nivel literatura, a nivel historia, pero es algo que se lo llamó el viaje de exportación, que era esta cuestión del latinoamericano, pintura y música pasó mucho más, que era la cuestión de ir a validarse por lo menos a Europa o ir a apropiarse de ciertas maneras, tanto de escribir, de hacer música, estudiar con los grandes maestros a Europa, después volver o no, acá han ocurrido dictaduras, entonces también eso complicó las cosas, pero era una manera de, bueno, el paso obligatorio por París, por Barcelona, que tenían todos estos muchachos. Sí, y esto recién hablábamos de un documental muy bueno que hay sobre el boom latinoamericano que se imprima en La Leyenda de Canal Encuentro, donde ahí se menciona esto, eran autores latinoamericanos que vivían en París, que escribían en Barcelona y que publicaban en Argentina. Que no es un dato menor. Ese era un poco el funcionamiento de los autores del boom. Que el boom surge entre los años 60 y 70, se puede decir, es difícil delimitar el boom. Es algo confuso, es muy discutible, pero ¿por dónde podríamos arrancar a definir primero qué es el boom? Y segundo, bueno, ¿cómo surge?
Sí, es difícil definirlo en fechas también porque todo proceso histórico y cultural, ¿viste? No, siempre hasta es un poco forzado cuando dicen, bueno, acá empieza tal proceso, porque vos podés encontrar la semilla que arranca algo. Ahora, siempre que uno se lo pone a mirar en serio, te das cuenta que, bueno, eso en realidad venía de antes o que todavía no se termina de consolidar. Digo, algunos nombran La ciudad de los perros, la novela de Vargas Llosa, como una de las primeras. La primera novela de Vargas Llosa y es como la impulsora del... Claro, que el boom latinoamericano fue muchas cosas, digamos. Fue el primer momento en el que la literatura, o uno de los primeros en que la literatura latinoamericana sale. Ya ahí hay un primer concepto problemático, ¿no? Porque uno a veces dice sale al mundo o es conocida en el mundo, cuando estamos hablando de 6, 7 países, digamos, ¿no? No es que, digamos, marca claramente como la cultura, al igual que la política, la economía, todo parte de lógicas imperialistas, digamos, y tenés países que te ordenan. Entonces, no es que la literatura latinoamericana se lee en todo el mundo, pero sí llega a los grandes centros de lectura, de escritura, con mucha fuerza y con mucha potencia, digamos, ¿no? Por este grupo de autores que empiezan a vender en números que no se manejaban antes en nuestra literatura. Y eso abre un montón de cosas que empiezan a ser nuevas, que se crean a partir del boom. Vos hablabas de esto de escribir en un lugar, publicar en otro, la figura de los agentes literarios, la discusión entre escritor, editor. No eran cosas nuevas, pero son cosas que hasta el boom eran de una manera y que después del boom son de otra, digamos. Y ahí aparece la enorme figura de Carmen Bancells, que es supuestamente la que arma el boom, ¿no? La movida de mercado, todo este marketing y esta estrategia que supuestamente... Pero no solo eso, sino que ella es la que instala el escritor como oficio. El escribir como un oficio, como un trabajo, como, che, tenés que pedir tanta guita, te tienen que dar esto, esta ganancia de acá, Ella como que establece eso. Y no es solo una movida marketinera, sino reconocer la escritura como un oficio, como un trabajo. Sí, se menciona siempre que ella cambió un poco las reglas y las leyes, donde antes el editor se llevaba el gran porcentaje y empezó a decir, bueno, muchachos, el escritor se tiene que llevar una buena parte de la guita, tienen que luchar por eso. El que tiene acá el aporte, digamos, es el que está escribiendo el texto, digamos, ¿no? Acá lo que la gente está yendo a buscar en gran parte es eso, digamos, ¿no? Pero sí, yo capaz me pongo muy en docente y trato de ser esquemático, pero digo, para arrancar es eso, el boom es un fenómeno literario, cultural que se da así en los años 60 fundamentalmente, en el cual un grupo de escritores latinoamericanos, un argentino, Cortázar fundamentalmente, García Márquez que es colombiano, Vargas Llosa que es peruano y Carlos Fuentes, empiezan a publicar una serie de textos que, como decíamos, empiezan a ser leídos con mucha fuerza y arman un grupo también que ellos mismos se construyen, se arman esta fama que rápidamente les calzó bien y se sintieron cómodos con ese nombre. Los Beatles. Claro. Y tienen un recorrido de bastantes años, digamos, de ser figuras que rompen un poco también con... No es que solo se lean sus textos, sino que ellos se vuelven figuras culturales importantes, que empiezan a recibir premios literarios, que empiezan a ser entrevistados, digo, empiezan a asumir ese rol más de intelectual, que después tuvieron derivas cada uno distintas, digamos. Sí, ¿no? algunos moviéndose con mucha más comodidad en todo ese ámbito fifí de la cultura de época, y otro más esquivo como Cortázar era un tipo perfil bajo. Sí. Y qué sé yo, García Márquez iba a fiestas elegantes con el mameluco para crear un mito, que ya nos vamos a meter un poco en cada uno de ellos, pero hablabas esto de pensando, ¿no? En cómo se inicia el boom. Hay algo que dice Cortázar en la entrevista a fondo con Joaquín Serrano, que él dice, ellos no nos inventaron a nosotros cuando le pregunta por el boom. Dice, ellos vieron en nosotros algo a proyectar. Digo, nosotros publicamos nuestras novelas y la gente la leía en tiradas chicas, en la pobreza, dice Cortázar, nosotros publicamos en la pobreza, en tiradas chicas, y cuando Carmen ve
estos tipos que agotaban tiradas chicas, ve algo ahí de salida mercantil. Y va por eso, pero Cortázar insiste en, ellos no nos inventaron, nosotros existíamos desde antes. Y en esto de existir desde antes, estaría bueno que empecemos a pensar en los hermanos mayores del boom, ¿no? Pienso Rulfo, Sí. pienso Borges, Sí, sí. pienso Netti y pienso Elena Garro. Sí, Porque totalmente. donde hablábamos de dónde se origina el realismo, realismo mágico, que es lo que va a explotar el boom, y García Márquez más que ningún otro. Y nace en Rulfo, en Pedro Páramo. Pedro Páramo es el creador de... Juan Rulfo con Pedro Páramo, el creador del realismo mágico, que ahora vamos a definir un poco qué es el realismo mágico. Publica Pedro Páramo en 1959, creo. Sí, me parece que sí. Sí, en el 53 publica El Llano en Llamas, cuentos. En el 59 publica Pedro Páramo. Y también hay una novela, que es una novela inicial de realismo mágico también, que son Los recuerdos del porvenir de Elena Garro del 63. Esos son como los dos antecedentes más fuertes del realismo mágico, porque después a Onetti cuesta meterlo ahí. Sí, 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 sí. A Borges mucho más. Pero, ¿qué es el realismo mágico? ¿Qué es eso que impactó tanto en esos países de Europa donde surgió el boom? Sí, no, yo me quedaba con esto de esta de respuesta que da Cortázar, que claramente ahí Cortázar se está defendiendo de una acusación que siempre estuvo en torno al boom, que es, bueno, fue más que nada un mercado editorial, digamos, ¿no? O sea, no era una literatura que fuera muy distinta a las demás, sino que hubo un par de editores pillos que dijeron, che, vamos a vender, a construir imagen de estos escritores, y siempre se los corrió a los autores del boom con eso, digamos, ¿no? Ustedes tienen prensa, no es que sean... Sí. O sea, lo leen porque en las librerías están primero sus libros. Están en primera plana de revistas. Claro, digamos. Hay si a vos- muchos como ustedes, ¿no? Exacto, si a tal le dieran 90 entrevistas y salieran en todos lados, qué sé yo, también tendría el nivel de lectura que tienen ustedes. Por eso la respuesta de Cortázar es muy importante, porque lo que dice es cierto, digamos, ¿no? Que realmente fueron autores que empezaron a escribir y nadie les ponía el ojo, y que después hay algo que podemos también retomar ahora. Son muy buenos escritores, digamos. Son muy buenos. Sí, bueno. Tendremos todos nuestros preferidos, pero digo, realmente hay una literatura ahí que hace algo distinto, ¿no? Esto del realismo mágico es una punta, a pesar de que no todos, pero rompen con las lógicas de la escritura, de la novela, pensar la novela de maneras, digamos, novedosas. Son muchas las modificaciones literarias que proponen. Después, obviamente, sí, uno puede decir, no, a mí me gustaba más. Netti y Rulfo a mí son Sí. Inalcanzables. claro, y sí fueron influencias importantes, me parece, para el boom, el pensar otros límites para la literatura latinoamericana, no quedarse quizás en cosas. También yo creo que a ellos les sirve el ir a Europa, no es casualidad que ellos empiecen a construir esta literatura estando allá, se nutren de un montón de literatura afuera. Pero obviamente que los potencia esto. Otra cosa que también se ha dicho muchas veces para entender por qué gusta tanto el boom y demás, que yo creo que no es suficiente para explicarlo, es decir, bueno, los países europeos estaban en estado de bienestar, en una situación política tranquila, y América Latina atravesaba procesos mucho más complejos, que muchas veces los vuelcan eso en la literatura, que entusiasma mucho más, libros sobre guerras, sobre dictaduras. Pero obviamente no terminás de explicarlo el boom por eso, y creo que ponerse a pensar un poco qué es realismo mágico y qué hace de distinto a lo que había antes es una buena manera de empezar a pensarlo. Sí, novelas, qué sé yo, pienso en La ciudad y los perros de Vargas Llosa, una novela hiperpolítica de dictadura. Pienso en Cortázar. Sí, en algunos cuentos, Sí, algunas menciones. sí, cuesta más a Cortázar Sí, pero, meterlo ahí. También era interesante en esta cuestión de insertarse en otro mercado o de empezar a generar muchos lectores por fuera de Latinoamérica o por fuera de los propios países. Digo, hay algo que pasa. No había tantos lectores a nivel venta, o por lo menos a nivel venta, en Latinoamérica para que se dé un boom, digamos. La idea del boom es eso. Siempre se menciona que Argentina era más lectora. Sí, por eso se publicaba acá. Claro. García Márquez,
hace todo el esfuerzo con 100 años de soledad para publicarlo en Argentina, que es este mito que él también crea de que mandó en 2 tomos. ¿Qué tipazo? ¿Cómo le gustaba? Un gran fabricante de mito, García Márquez entendió que él mismo tenía que hacer un relato y se inventó 1000 cosas y la vio. Y esto que hablábamos un poco de los hermanos mayores del boom, el mismo García Márquez dice en una entrevista: yo leí Rulfo y sabía que lo que tenía que hacer era eso. Y él dice: me puse el pasamontaña y agarré el revólver y salí a robarle a Rulfo. Y si vos lees, hay muchísimo de Rulfo en García Márquez. Hasta el hecho mismo de Comala, ese lugar, ese pueblo inventado por Rulfo, que es Macondo. Sí, pero incluso hablando de realismo mágico, lo que hace García Márquez a nivel... es mucho más realismo mágico, si se quiere, en una cuestión de niveles de medir el realismo mágico, lo que hace Rulfo, que es lo que termina siendo García Márquez, digamos. Es como si García Márquez es realista, porque después se entiende que es el prócer del realismo mágico, pero el chabón agarra ciertas cosas, ocurren cosas de realismo hiper mega exagerado, pero vos, claro, lees después Pedro Páramo y decís, estaba acá. Se fue a la mierda acá. Digamos, empezó yéndose bien a la mierda y después siento que todo bajó. Sí, yo creo que para entender también eso, para explicarle a alguien, bueno, qué es el realismo mágico, hay algo que los dos plantean en sus ficciones también de origen, de cómo empiezan a vincularse con la literatura, que también es muy común, que es el familiar que siempre les contaba historias, ¿no? Rulfo decía que, bueno, deja de escribir porque tenía un tío que le contaba historias, y cuando el tío se murió nadie le contó cosas. Y García Márquez también construye también una idea de una abuela que a él le contaba historias y que... Digamos, el realismo mágico parte también de una identidad muy latinoamericana que tiene que ver incluso con las comunidades originarias, con una concepción de lo real y de lo no real, que está muy problematizada, digamos, ¿no? Que es poder hablar y eso quizá acá se ve mucho más en los pueblos, pero digo, la vinculación con los muertos, con otros, o con la naturaleza misma, el tener un abuelo que te diga, no, sí, llueve porque pasó tal cosa... tal mes llovió 3 meses seguidos. Hay una cuestión de cómo se piensa, creo, la identidad latinoamericana, me parece, que tiene mucho que ver con el realismo mágico, que es literatura fantástica en algún punto, pero que es otra cosa, digamos, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo te estoy contando una historia realista, pero en el medio te digo, sí, que apareció un personaje que falleció y que habló. Y con total naturalidad. Claro. Digamos, siento que es eso, el realismo mágico está al borde entre el realismo y lo fantástico. Es ese borde difuso en el que estás en un pie acá, volvés, te pasás, es eso. Y es un borde repleto en el caso de García Márquez, de Rulfo, de paisaje, de olores, de textura, de colores, que eso es muy difícil que te lo dé un escritor europeo. Pero pienso, en lo que hablábamos, digo, ese también interés europeo era un poco eso también, digamos, porque no eran localistas, pero esa manera de plantear Latinoamérica, y que no quiere decir que esto que hablábamos del oral, de la tradición oral, de los mitos, de las leyendas, no es que en Europa, la Europa nativa no existe eso. Simplemente que la occidentalización de los escritores de ese momento estaba completamente ajeno a eso. Y si vos incluías eso, era fantástico. Acá en Latinoamérica era bueno. No es una locura esto. No, para nada. Y pensaba, iba a decir, por ahí Borges estaba más cerca de un estilo europeo, pero a la vez pienso en lo que hace Borges con la gauchesca, con los compadritos, y digo, no estaba cerca para nada. Era quizá, si se lo quiere pensar, el más occidental de los latinoamericanos, pero entendía Latinoamérica y Argentina como casi ninguno, que eso es increíble. Sí, tal vez más Argentina. Sí, Argentina. ¿No? Sí, ya es más complejo pensar cómo Borges concebía o pensaba América Latina. Sí es Argentina y sí la identidad bien nuestra, sí. Pero bueno, volviendo al boom, empieza a tener un impacto muy, muy significativo estas obras que van publicando. Digo, La ciudad de los perros, Rayuela, 100 años de soledad, primeras novelas importantes que estos autores van publicando, que empieza a tener consecuencias, digo, literarias, y se vuelven figuras significativas. Está la historia que cuenta que La ciudad de los perros, por ejemplo, la novela de Vargas Llosa, que es a mí me encantó esa novela. Es un novelón. Yo ya sí tengo que empezar a
a picarla es mi favorito del boom, creo. Perfecto. Aparte de Vargas Llosa, para mí es genial, más allá de que obviamente es una figura que hoy la escucho y es despreciable, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero realmente sus primeros libros, ese libro lo escribe con 26, 27, 25, 26 años creo que tiene. Y hace una multiplicidad de narradores genial, digamos, cómo va trabajando los múltiples narradores que cuentan la vida en un colegio militar, en el cual cuenta la historia y aparece también contado en ese documental, que después en el patio de ese colegio se quemaron ejemplares de ese libro. Sí, miles de ejemplares Claro, que empieza a mostrar que eran escritores que daban que hablar y que generaban repercusión, digamos, en Europa, pero también acá mismo, digamos, ¿no? Y empiezan eso, a generar una literatura que obviamente no fue gratuito para ellos también el tener esa fama y que obviamente generó tensiones con sus pares, generó tensiones con otros, algunos otros que quedaran por fuera empiezan a hacer sus comentarios. Creo que hay que poder, es un fenómeno que hay que poder comprenderlo, no quedarse tampoco, no estancarse en el que está dentro, el que no está, pero sí poder comprender que se dan procesos ahí culturales y literarios que no venían dándose. Hablamos de la ciudad de los perros, de Vargas Llosa, como la novela iniciática del boom, la que dispara el boom. Pero después viene, no sé si viene primero 100 años de soledad o Rayuela. Creo que Rayuela, ¿no? Y del 63, creo. Sí, sí, 100 años de soledad del 66, 67, si no me equivoco. Claro. Y 100 años de soledad es la novela del boom, ¿no? Y sí. Más allá de preferencias, digo, a es nivel la... venta, a Sí, nivel sí. lectura, él lo fue y quizás lo siga haciendo. Sí. Competiendo con Rayuela igual. Pero Sí, pero digo, en venta fue como la que picó altísimo y García Márquez es el autor del boom y es el realismo mágico, o está considerado así. ¿te gusta a vos 100 años de soledad? No, o sea, voy a contestar No te gusta. como contestó Decime, Borges. no te gusta. Voy a citar a Borges. Borges dijo que los primeros 50 años estaban muy bien. Sí. Qué gran meador, Borges. Qué gran miador serial. Terrible. Borges. Los 50 años, los primeros 50 años están muy bien. Que es una forma de decir, y le sobra media novela, maestro. Pero bueno, ahí está también la relación un poco después, hermanos mayores con los autores del boom. Digo, Onetti es alguien que ha sido muy hostil también con estos 4 autores. Y casi que todos los que quedaron afuera fueron hostiles. Menos con Cortázar. Creo que con Cortázar nadie ha sido demasiado severo. Pero sí con los demás. Pienso en Roa Basto. Sí. Roa Basto, un autor del carajo. Sí. Totalmente afuera. Saer, en otro estilo totalmente diferente. Pero bueno, ahí tendríamos que delimitar si el boom es solo realismo mágico o es literatura latinoamericana. Sí, yo creo que también escriben textos que se encasillan fácil en lo que se pretendía desde el mercado editorial, digamos, ¿no? Esto porque Borges también con esa crítica, obviamente, Borges nunca escribiría una novela de esa extensión. Y si pensamos en Rulfo, Onetti, son escritores que, digo, Rulfo es un autor que publica esto. No hay manera que sea vendible, que sea rentable para los objetivos que tenía Boom Latinoamericano, ¿no? Estos autores le dan de comer a las editoriales, a lo que le van pidiendo, porque publican novelones, digamos, ¿no? En muchos casos, después, digo, García Márquez escribió de todo, fue periodista un montón de años, escribió cuentos, Cortázar lo mismo. Pero sí empiezan a generar Fuentes también, que quizás Fuentes es el que siempre queda el más... Es como el Chino Volpato de... Fuentes es Mbappé hoy en los premios del Balón de Oro. me anotó un amigo. Bueno, estoy acá. Sí, a mí me gusta algunas cosas de él. He leído Aura, he leído La muerte de Artemio Cruz. Esa es como su hitazo. Sí. Pero está un escalón más abajo. Inclusive... se discute esto en ventas y en números. Fuentes no es un autor del boom, ni en pedo. No. Ni en pedo. Y capaz que ahí ponerle entraba más Roa Basto que Fuente. ¿Y por qué está Fuente ahí? Bueno, ahí también hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que hay una cuestión de amistad, digamos, que se da un tiempo, ¿no? Que no es eterna, pero que hay una cuestión de nosotros dejamos que entres vos y
y aquel no lo dejamos incluir, digamos, ¿no? Eran amigos, se juntaban, digamos, más que nada, García Márquez, Vargas Llosa son quizás los fundamentales, pero los cuatro compartían mucho en esos años. Después, ya para meternos en otras cuestiones importantes a considerar, digamos, ¿no? Es evidente que hasta acá creo que hemos nombrado mucho los cuatro autores del boom y muchos autores que podrían estar, y salvo Elena Garro no nombramos escritoras, digamos, ¿no? Claro. Y ahí ya... Elena Poniatowska. Claro, y ahí ya tenés varias cosas para pensar. Primero que obviamente las figuras que se buscaban eran figuras masculinas, pero después también que había condiciones materiales en la realidad social de la familia, de cómo se constituían, que hacía que un escritor, digo, García Márquez capaz se podía tomar 2 años de no trabajar, de no hacer un carajo, para sentarse todos los días en el escritorio 7-8 horas a escribir, y una mujer que tuviera esa vocación era mucho más difícil, ¿no? Inclusive Elena Garro, que era pareja de Octavio Paz, totalmente opacada por Octavio Paz. Después, bueno, también ella condenada por entregar gente en la dictadura, digo, Sí. fue como parecido a lo que pasó con Sábato acá, ¿no? Eso de retirarlos en vida, como diciendo, ya Sí. está, te fuiste. Pero Elena Garro es una autora fundamental. Y si pensamos contemporáneas al boom, Silvino Campo, Sí, no. Si no, vamos. Clarice Lispector. El O sea, es espectro. una locura. Sí, pero también hay otras que también no tuvieron ni los márgenes de posibilidad, ¿viste? Luisa Valenzuela. Marta Brunet. Hay un fragmento, hay una entrevista, no una entrevista, sino cuando Vargas Llosa recibe un premio, no sé si es el Rómulo Gallegos, que le agradece a la esposa. Sí. Y le dice, bueno, gracias, vos siempre fuiste la que preparaba las valijas cuando había que viajar. La que tuvo los periodistas lejos. Claro, digo, y así es muy y con esos conceptos cualquiera puede decir, bueno, yo también si tengo las posibilidades que tenían estos tipos, capaz que te escribo 100 años de soledad. O no sé, pero digo... No, sí, son las condiciones de posibilidad mucho más ventajosas que... Hay un cuento de Clarice Lispector que es Felicidad Clandestina, Sí. no sé si lo conocen, es un cuento cortito, sobre una nena en la secundaria que le encanta leer y tiene una compañera que tiene un libro que ella quiere mucho y va todos los días a buscarlo a la compañera y la compañera nunca se lo da, le dice mañana te lo presto y nunca se lo presta. Uno si quiere hacer interpretaciones así fáciles, lo que se puede ver en ese cuento, lo que a mí me queda de ese cuento es que para ella la literatura era una felicidad clandestina, ¿no? Y termina diciendo, para mí la literatura era como la relación de un hombre con su amante, no sé qué, como una relación clandestina. Bueno, había una cuestión ahí muy, muy compleja. Y como dicen varios también, las 4 figuras emblemáticas del boom son figuras muy Viriles. muy viriles, digamos. Muy macho ganador, de Eh, macho de mina. Todos tienen sus muchas historias con sus muchas mujeres. Entonces, son los 60 y hay que poder ver el quiénes entran acá y quiénes no desde ahí, digamos, ¿no? Otro autor que estaba por ahí andando es Puig, que Total. ni por asomo, ¿viste? Que es nominado al Nobel en el 82 con García Márquez, cuando gana García Márquez. Ujú. Y es un autor que ni siquiera es considerado dentro del boom. Está bien que, si pensamos en Puig, es el autor que fue totalmente por otro lado. El diferente a todo es Puig. Ni hablar. Sí, sí. Sí, pero- al que le caían porque la otra vez leía una reseña de que le pegaban a Puig porque no había leído a Borges, por ejemplo. ¿No? Sí, sí. Y es obvio que le había leído a Borges Puig, o sea, pero era un tipo que vos entrabas a la casa, escuchaba una entrevista de Alan Pauls que decía, yo fui a la casa y tenía una biblioteca. Y tenía una biblioteca solo con sus libros traducidos. Y después era todo película. Sí, sí. Y un tipo que estaba totalmente, dice, de culo con el país, con Argentina, enojado porque nadie hacía nada por su literatura. Pero eso, Puig no entraba con estos 4 chabones imponentes, ¿no? No. Es una figura para dedicarle a algún programa, la Sí. verdad, porque es Bueno, un gran escritor. el mes que viene. Tenemos pensado hacer las 3 vanguardias que desarrolla Piglia. Hemos hecho a Walsh, Puig y después nos toca el mismísimo, el mejor de todos, Juan Bueno, José Sáenz. vos lo nombraste hace un ratito a Saer y también es un autor que digo, porque el boom vendía a los niveles que vendía también, porque no quiero caer en una cuestión de complejidad de textos más sencillos o menos sencillos,
Pero sí que la propuesta literaria de Saer demanda un compromiso lector como muy, muy intenso. Y quizás las propuestas de algunos de estos autores, más allá de ser sumamente jugadas, sumamente novedosas, son más accesibles, digamos, ¿no? Renuevan los públicos. Pero bueno, son también para darles los méritos que hay que darles, digo, eso, que renuevan géneros importantes, renuevan la novela, digo, Cortázar en Rayuela hace una cosa absolutamente novedosa. Claro, eso te iba a decir, pensaba mientras vos decías, bueno, la clave de lectura de Rayuela es compleja. Y yo creo que es el más experimental dentro del boom de novela, no Cortázar en sí. Sí, es la novela más experimental. Con Cortázar hay un fenómeno que en un punto es difícil de explicar, digamos, ¿no? Porque hay algo que es tan cautivador, digamos, de sus textos. En Rayuela pasa que más allá de que uno no, es un mundo que parece súper complejo, súper experimental, hay momentos de cierta dulzura que el chabón tiene que cautivan a cualquier lector, ¿viste? Sí. Que después él lo fue explotando cada vez más. Sí. Y ya los últimos Cortázar son literaturas juveniles que te entran. Yo recuerdo, lo primero que leí, si no fue 100 años, fue Rayuela. Y cuando sos pendejito y lees Rayuela, entras te querés ir a París ya. Te querés ir a París a escuchar jazz. Y a ver dónde estuvo Cortázar. Sí, exactamente. Y igual hablábamos también de esto de la visión latinoamericana y demás. Bueno, en la novela de Cortázar, del boom, que es Rayuela, no hay tanto de eso. Es el Cortázar parisino, el Cortázar francés. Sí. Con todos esos gustos sofisticados de sentarse a escuchar jazz con detenimiento. Es interesante eso. Bueno, a mí me pasó que yo leí Rayuela y tiempo después leí los premios y dije, qué novela, los premios. Yo lo prefiero. Me pasó Personalmente eso. yo prefiero los premios. Sí, si uno piensa el recorrido de estos autores, podemos pensar el recorrido de Cortázar y Vargas Llosa como inverso, en el sentido de más político, si querés, ¿no? Porque Cortázar es un autor que se va a Europa muy renegado del peronismo, ¿no? Con un planteo. Sí, siendo un conservador totalmente. Sí, claro, esta idea de no me dejan escuchar música clásica, las masas que están por ahí. Y se va ahí a Europa y empieza a producir una literatura así muy, muy descontextualizada de la realidad latinoamericana. Y con el paso del tiempo, Revolución Cubana, etcétera, se va acercando cada vez más y cada vez se va volcando más para acá. Y si querés, Vargas Llosa, un autor que empieza publicando, problematizando mucho la realidad política de Perú, de América Latina, y que después lo sigue haciendo, pero ya desde un lugar mucho más discutible, digamos, ¿no? Sí, después empezó a hablar y la cagó el todo. No, claro. Sí, se arruinó. Sí, incluso su literatura pierde mucha... Son autores también que publican mucho. Sí. García Márquez también es un autor que tiene muchísimo publicado. Que también, tiene algunas novelas muy, muy ancladas en la realidad colombiana. Noticia de un secuestro. Hay varios textos. Sí, para pensar también en esto, García Márquez, para ver su rol a lo largo de su literatura, tiene esta fase periodística de García Márquez que a mí me parece increíble. Relato un náufrago. García Márquez periodista es sublime. Tiene una noción para contar, ya que hablamos de Walsh, pero una noción para narrar noticias y situaciones que es increíble. Sí, totalmente. Y yo iba a decir eso. Creo que hoy cuando me preguntaste por García Márquez, te iba a decir que me gusta más el García Márquez de no ficción. Uh-huh. Sí, a mí también. Que el novelista, e inclusive me gusta muchísimo el García Márquez de los cuentos. Sí. Que no sale del realismo mágico y pensamos el abogado más hermoso del mundo, o hay un cuento que a mí me parece hermoso y vos decías algo de la abuela, ¿no? Sí. Tiene un cuento maravilloso que se llama Alguien desordena las rosas, que es un cuentazo increíble. Está, creo, en 12 cuentos peregrinos, ¿es? Sí, uno de los pero libros me de él. parece que no está ahí. No, entonces está en otro. No sé cuál Dijo es. sí, pero... Porque no lo leí el cuento ese, pero 12 cuentos lo tengo. Pero ay, bueno, no. debe andar por alguno de esos. En alguno de esos está. Mirá. No me acuerdo ahora. Pero es un cuentazo de una vieja que vive sola en una casa y que ordena las rosas todos los días y que hay alguien que se lo desordena. Y ese alguien es un fantasma. Y ese fantasma es... Vayan a leer el cuento, pero es maravilloso. Ese García Márquez a mí me fascina. Y el de no ficción me parece un autor fundamental para la literatura latinoamericana. Pensaba en El coronel no tiene quien le escriba también.
Eso fue lo primero que leí, a mí me Sí, yo también. encantó. Eh, Una novela corta. Sí. También tenía esto igual, García Márquez, de llegar a ese punto emotivo sin que sea un golpe bajo, sin pecar de goma, de cursi. Tenía esa cuestión de narrar la vejez y la melancolía, que es un poco también lo que pasa en el cuento que mencionaste. Sí, quizás para darles edades, si querés. Digo, Cortázar es más te narra la juventud, te narra la pasión así, la rebeldía, o no la rebeldía, pero la El vida esa deseo ese juvenil. de comerse al mundo. Y García Márquez es más de ya la última etapa, Sí, digamos, de, ¿no? de lo cercano a la muerte. Claro, todo el sí, tiempo. sí, trabajó mucho más en ese plano. Y viniendo de Rulfo, que que escribió una novela fundamental de fantasmas. Sí. Después, eso, digamos, son autores que se manejan más que nada con el realismo o el realismo mágico, digamos, ¿no? No se van a otro género. García Márquez sí aborda por momentos, digo, mucho el policial, más como la crónica periodística, más que el género policial más clásico. Pero escriben eso, digamos, grandes textos. Vargas Llosa, yo vuelvo, yo también, como cuentista muy bueno, digamos, tiene unos primeros cuentos muy buenos, tiene algunas también novelas breves, Los Cachorros es genial también. Tiene una primera etapa ahí en los primeros 60 muy, muy buena. Pero ahí del boom el gran cuentista es Cortázar. Y sí, Cortázar, porque aparte hace un montón de cosas, digamos, tiene cuentos cortos que son impresionantes. Continuidad de los parques, claro, por ejemplo. Claro, que en 2 páginas te deja de la cara, digamos, y podés escribir un libro de 100 páginas sobre continuidad de los parques, que es una cosita de 2 páginas, ¿no? Después se mete más con los cuentos más largos, hay mucho lector muy, muy fanático más de ese tipo de cuentos. Final del juego. Claro, El Perseguidor, digamos, esos textos, pero me parece que como cuentista es el mejor, sí, es el mejor de los 4. Y sí, uno se queda pensando en eso, en todos los que les tocó quedar por fuera, los que les tocó vivir a la sombra del boom. José Donoso. José Donoso a mí me encanta. Sí, un autor increíble, boludo. Sí. Hay que pensar esas décadas de la literatura latinoamericana como unas décadas muy fuertes, digamos, ¿no? Porque en los 40 estaba Borges y no había poco alrededor. Pero en los 60, si te ponías a mirar esto, tenías Reinaldo Arenas, digamos, tenías una cantidad de escritores impresionante. Sí, todas las autoras que hemos nombrado también, ¿no? Y no hemos hablado de Felisberto Hernández. Como influencia de... Sí. Porque Bueno, ahí hay un a Cortázar, sí. hay una carta que le escribe ya Felisberto muerto, y es como un prólogo a las Hortensias, que es terrible, digamos, ¿no? Es muy bueno. Cortázar cuenta que él se entera, digamos, leyendo las cartas de Felisberto, que en un momento fue a tocar con la banda que Felisberto tenía al pueblo donde vivió Cortázar un tiempo, que no sé si es Bolívar o alguno de esos. Estuvo en Chivilcoy. Chivilcoy. Y Cortázar se desespera del saber que casi compartieron, se cruzaron, y ahí dice que para él, cuando leyó a Felisberto, le cambia la posibilidad de los límites de la literatura, digamos, ¿no? La literatura se puede ir hasta donde yo quiera, digamos. A mí me pasa que yo creo que Feliberto es mucho más importante y reescrito ahora que en esa camada de autores del boom. Ponele, porque Cortázar sí lo encuentra Feliberto, pero yo creo que en la literatura de Samantha Schweblin hay muchísimo de Feliberto, y hay muchísimo de un cuento. 2 cuentos fundamentales de Feliberto, que son La Casa Inundada y Menos Julia, que son 2 cuentos extrañísimos, muy extraños, y que para mí mucho de esta literatura que venimos charlando, de ficción extraña, de cuento enrarecido, de qué está pasando con el cuento raro, que pienso que cuando hablamos de Walsh ya se estaba haciendo esa pregunta en los 50, pero ahí se mete Felisberto, la influencia de Felisberto más severa. Y pensando en el boom, y hablamos del antes, del durante, y toca hablar del post.
boom. del post. Escribir Sí. contra el boom. Así como hablamos de cómo empieza, tampoco está claro cómo termina, digamos, ¿no? No es que hay un momento en que uno dice, bueno, acá terminó el boom. Sí que la relación entre ellos empieza a ser más complicada. Hay un famoso piñón que parece que le dieron a... Una buena rosca a se la comió, Vargas. ¿no? Sí. ¿Qué fue Vargallosa, no? Parece que sí, Sí. sí. Es muy interesante. todo- Ahí entro porque, digamos, si vos tenías un boom latinoamericano y cuando hablamos, primero que a veces se piensa como dos aristas completamente distintas o de dos ramas, de dos árboles completamente distintas, pero que conviven, lo que dice Cortázar es verdad, había algo, lo encontraron y lo utilizaron, también es verdad que había marketing, porque si no, no llegás, si te ponen en primera plana era lo que decíamos, pero también de este boom, de estos Beatles surgen esas historias que vos decís, ¿cómo me puede llegar a importar esto a la hora de leerlos? Pero es que la piña fue por algo súper personal, porque en ese momento se hablaba de la política, de que ellos convivían juntos y después se separan, Claro, convivían en la misma ciudad, Que digamos. en la misma esquina de Barcelona vivían. Claro, Sí. pero hay un Pero- coso que la piña fue por una cuestión personal. Por algo de que le hizo García Márquez Esposa. a la esposa de Vargas Llosa. Y todos queremos creer que por lo ideológico, ¿no? Pero teníamos más ganas de que García Márquez le pegue a Vargas Llosa que de Vargas Llosa le pegue a García Márquez. Sí, después para pensar eso, ¿por qué se termina el boom? Obviamente que son autores que empiezan a tomar rumbos distintos. También es necesario, digo, como todo autor, yo creo que ellos mismos, cualquier artista del calibre de estos autores, es consciente de que los procesos son, digo, hasta acá llega y hay que hacer otra cosa. Sí, sí. Cortázar se involucra con un compromiso militante y político mucho más fuerte, se va a Cuba. Sí, la revolución cubana es vital en el Para boom. Cortázar, y sí. sí, marca... Y para Cortázar, muchísimo. Y para Vargas Llosa, que hace Sí, sí. el movimiento totalmente inverso a Cortázar. Claro. Y ya en los 70 tenés otra cosa, digamos, ¿no? Empiezan las dictaduras más fuertes en América Latina, ya están en otro esquema y ya podemos pensar que en los 70 no sigue como fenómeno. ¿Sí? Queda la pregunta que dice Juan, bueno, ¿y qué vino después, digamos, ¿no? ¿Y qué marcas dejó? Yo creo que una primera marca importante es esto que hablábamos y el peso ahí que hay que darle a Carmen Balcells de pensar la figura de escritor como una figura fuerte, importante, pensar el agente literario, no sé si se pensaba el término de agente literario antes, y a partir de ahí se empieza a instalar mucho más. Y después sí, para dónde fue la cosa, bueno, hay muchos para dónde, ¿no? Está Saer haciendo algo totalmente opuesto a los autores del boom. No sé, pienso en Argentina mucho más acá, pero Fowell, La Iseca. Y pienso también en autoras como Libertad de Metrópolis, como Lynch, Burlich. Sí. Todas autoras que esas son más contemporáneas al boom igual. Pero pienso en Bolaño, y ya lo nombré de vuelta. Bien, 46 minutos. Muy bien, 46 minutos. Pero autores que van en contra, digo, en Bolaño hay poco del boom latinoamericano y del realismo mágico casi nada, pero a la vez hay la extensión, lo que busca contar, ese recorrido, novelas de mucha ideología, de mucha política. No se logra despegar del todo del boom, como no se logra despegar de Borges. Digo, está muy bueno este nuevo boom, entre comillas, de autoras Sí, totalmente. latinoamericanas, ¿no? Que ellas esquivan muy bien esto de decir, no, para nosotros no somos un boom, somos autoras que escribimos siempre y que ahora nos ven. Pero hay una suerte de boom de mujeres escribiendo latinoamericanas súper potentes. Sí. Sí, hay algo de pensar que viene después, que es parte de lo que vos decías, que lo que normalmente surge después de procesos tan fuertes como este, es muy difícil escribir, ¿no? Siendo hijo en términos literarios, digamos, de estos autores, porque lo que más van a buscar es alejarse, digamos, no hacer, digamos, no seguir el camino mostrado por el boom, sino decir, bueno, ¿cómo rompo con esto, digamos, ¿no? Y ahí sí, vos planteabas algunas de las líneas que fueron surgiendo. Y después está esa rosca, esa discusión que vos traías, de, bueno, podemos pensar un nuevo boom latinoamericano femenino. Sí hay que reconocer que hoy la mayoría de las voces más fuertes de la literatura latinoamericana hoy en día son mujeres, Sí.
que eso hay que pensarle varias explicaciones, digamos, ¿no? Una es que hubo un montón, un germen ahí muy potente que mucho tiempo estuvo invisibilizado y que hoy tiene... y después, una libertad enorme para escribir y que está convocando un montón de lectores y lectoras, fundamentalmente. Pero también está bueno esto que dicen las propias autoras, déjame definirnos nuestras categorías, porque si no es de nuevo imponerles un término de comparación que medio forzado por momentos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es real que están ganando premios, digamos. Porque también... y a nivel ventas también, que hablamos del boom, a nivel ventas es increíble. Sí. Inclusive, a pesar de esto, el canon se centra en Aira. Bueno, pero... Bueno, ahí vos metiste una palabra que es canon, que es una palabra fuerte e importante para pensar, ¿no? Porque, ¿qué era el boom, digamos? Bueno, eran autores que vendían más, eran autores que... Pero el canon lo formás con muchas cosas, ¿no? Lo formás con premios literarios, lo formás con esto, digo... Y se forma desde lo académico, aparte. Lo académico también. ¿Qué textos se leen en una escuela? ¿Qué textos se leen en una universidad? ¿Qué libros? Esto es así, digamos, ¿no? Sin negar el valor literario que tienen. No es lo mismo que vos publiques una novela y cuando va a la librería está abajo de todo, allá en el quinto estante, que esté en la vidriera 5 meses, digamos, ¿no? Uh-huh. La década de los 60 es una década donde las revistas culturales son muy importantes y estas revistas empiezan a llevar a estos autores. Hay una serie de herramientas de ventas, digamos, de marketing, que van construyendo ese canon. Y hoy estas voces quizás lo están logrando hacer muchas veces por fuera de esos lugares, ¿no? Y también, digo, el otro día entrevistamos a Agustina Basterrica, pensamos en Mariana Enríquez, y ellas hablan todo el tiempo de la gente. Digo, sí, de la cercanía a la gente. Claro. No, a la gente literario. Ah, la gente. Es la gente. Es la gente. Yo estaba pensando en Basterrica cuando dijo lo de que iba gratis a los lugares. Claro. Y ella decía, yo tengo 2 agentes. Mira. ¿Viste? Y es una figura rara, digo. Mariana Enríquez también habla todo el tiempo de su agente en Londres, de su agente en Buenos Aires. Sí. Digo, y eso es algo que surge en el boom, esa figura. Digo, Carmen Balsex, que después del boom, si se quiere, va a agarrar a Soriano y lo va a hacer un bestseller total. Uh-huh. Digo, la literatura de Soriano que se vale por sí misma, pero lo vuelve el autor más vendido. Digo, hay algo ahí que ella detectaba y que formaba. Es que es evidente que hay un monopolio muy poderoso en el mercado editorial, que muchas veces el autor queda preso de eso, digamos, ¿no? Y es un debate que todavía hoy se da, digamos, hoy se está debatiendo mucho este decreto que quería salir, me voy un poco para otro lado, pero este decreto que quería salir para que las universidades, los centros de estudiantes, cuando publiquen textos de autores, tengan que pagarle a una asociación un porcentaje de eso que se publica. Y varios escritores salieron a problematizar eso y a decir, la realidad que bueno, digamos, podemos debatir si hay que pagar o no por imprimir un texto copiado, lo que sea. Ahora, la mayoría de eso se lo queda a la editorial, digamos, ¿no? El escritor le queda muy poco de la obra que construye. Y ese mercado es un mercado que se fue monopolizando cada vez más, que los grandes grupos editoriales fueron comprando y comprando, que ya en los 60 ese fenómeno se empezaba a dar, que vos tenías una multiplicidad editorial y de repente 2 se juntan. Y para el autor era complicado ponerse a dar la discusión ahí. Y por eso esta figura empieza a ser de un peso grande. Para entrar al boom, ¿qué novela recomienda? Y es algo de lo que hablamos, vamos a sacar la camiseta argentina también, vamos a decir Rayuela, digamos, que realmente creo que el que no la ha leído lo tenés que leer y en una primera lectura, yo creo que no la volví a leer porque sé que no me va a gustar. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo la tengo ahí tirada arriba. Porque también es real que uno no es un texto que uno diga, uy, quiero... No. Los cuentos de Cortázar envejecen muy bien, Rayuela no envejece tan bien. No, pero sí. ¿Qué es que el tema es que yo, si pienso en el boom, lo asocio más a la novela, ¿no? Más allá que son todos autores que escribieron cuentos, que, digamos, como fenómeno está quizás más asociado ahí, ¿no? Y yo sí, la Ciudad y los Perros para mí es un novelón. ¿Para usted? No, más o menos lo mismo. Yo iba a decir, es que pasa eso, vos decís Rayuela. No recomendaría nunca a García Márquez, lo voy a decir en vivo. Nunca en mi vida. ¿No? No. El amor en los tiempos del cólera. No, pero el relato de un náufrago es buenísimo.
No, las grandes novelas, digo. Como dos grandes novelas, no. Claro. Yo entraría por la de Fuentes, la de Isidoro Cruz, ¿es? No, 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 ¿cómo es? la de Borges, boludo. No, ¿cómo es? La Artemio Artemio Cruz. Cruz. muerte. La muerte de Estaba Artemio cerca. Sí, entraría por esa. Por hacer bueno, justicia con el sí. chino Volpato, pobre. Sí, sí. Pero- Aura es muy bueno también Aura. el libro. Yo lo doy en la escuela y gusta. Digo, también fueron autores que innovaron mucho. Aura es una novela escrita en segunda persona, digamos, ¿no? La narración está en segunda persona, ¿no? Te despertarás y llegarás a esa casa donde... Uf. Y eso es súper original, digamos, ¿no? Una novela narrada en segunda persona, por algo, digamos, tuvieron el reconocimiento. Fuera que de joda tuvieron. de los chistes sobre Carlos Fuentes, tremendo Ah, sí. escritor. No. Es un gran escritor. Sí. Para mí, ponerle mejor que García Márquez. Me gusta mucho más. Yo tengo debilidad por el autor mexicano, autora mexicana. Pegarle palo a García Márquez se llama el programa. Nada, lo queremos al Gabo. Sí. Pero Sí, que bueno. no nos escuche un compañero, el Parse colombiano, que Uy, sí. tiene Lo- todo, lo- todo, lo todo ama. el libro que haya escrito García Márquez lo tiene. Bueno, tiene que venir a hablar de García Márquez, a discutir en vivo el Parse, por favor. Sí. Hay que invitarlo. Sí, lo convocamos. No, hacen No gestos. para. Hay gente que hace gestos del otro lado. Pero lo vamos a invitar, a Che, hablar de pregunta, García Márquez. ya que hablaste que das aura y demás, ¿cómo reciben los estudiantes no solo eso, sino el boom, digamos? ¿Cómo lo leen hoy en día también? Y yo de Para Boom pensar cómo envejece. doy Aura, doy 12 cuentos peregrinos, algunos cuentos de García Márquez también vemos, y de Cortázar también algunos cuentos. Nada, todo texto en el aula es muy hay libros que dan 2 años seguidos y en un grupo les encanta y hay otro grupo que les aburre. Aura en general cautiva, sorprende, impacta eso, cuando empezás a leerlo y Cuando encontrar está esa segunda narrado, persona, genera un impacto. Y después una novela de fantasmas también, digamos, ¿no? Ujú. No, en general el boom yo creo que mantiene una frescura todavía. García Márquez... Pero los cuentos peregrinos generan como una sensación de... A ver, de no ver quizá un autor a la altura de la fama que quizás tiene. ¿No? Ok. De no ver en esos cuentos como, sí, está bueno, pero no sé si es un cuento que digo, ¡pah! Es un autor que por ahí su figura está por delante de sus textos. Puede ser, sí. Yo me quedo más con esto, como periodista, ese trabajo más periodístico es de lo mejor, digamos, ¿no? Y los cuentos de Cortázar, hay cuentos que no fallan. No. Bueno, incluso con pibes mucho más chicos, ¿no? Esto, la continuidad de los parques. No se culpe a No nadie. se culpa a nadie. No se culpa a nadie, me lo dieron en la escuela a los 12 años y te quedas como, ¿qué mierda está pasando acá? No, y además a mí hay un Cortázar que me fascina, que es el Cortázar clave terror, Uf. que me parece el de La Puerta Condenada, el de Final del Juego, a mí me parece un cuento terrorífico. Ujú. Terrorífico, me parece un cuentazo de lo mejor que he leído y me da, sinceramente me da miedo Final del Juego. La salud de los enfermos, después del almuerzo, los venenos. Los venenos. Todos cuentazos. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita y venimos rápido con el cierre. Y... ¿Cómo va el partido? No me dijiste. La verdad que iba a decir eso, no... Si nosotros dijimos que íbamos a interrumpir si pasaba algo. No Si pasa no nada. lo hicimos, no fue por un tema burocrático de decencia periodística, Así- sino porque no así pasó es la absolut- insuaneta, papá. Lo mejor que pasó fue un caño de... ¿Cómo se llama? La Roca Sánchez. De la- Que puede ser un personaje de García Márquez, La Roca Sánchez. Pero no, en un momento Vareiro le sacó el banderín a línea y se fue con el banderín. No sé qué le pasó, está medio loco. Pero nada, reivindicamos a Cócaro como siempre. Siempre. Vamos a vamos a escuchar. El zorro. Tengo una remera de Bolaño, no me han dicho nada. No, Bien, porque... sí. Y la de Lucho está linda también. Más Sí, bien, más allá de que está un hermoso. poco... Pero la traje porque... Nada, la de Román, es de las primeras Mirá, que mirá, tengo. la Acá del está. Diego. Están haciendo el Acá está topollillo. el señor que hoy pensábamos que ibas a estar en Brasil ya. El miércoles. El miércoles Uy, se va. Ahora le vamos a preguntar. Vamos a escuchar el temita y le vamos a preguntar sobre Perfecto. si nos lleva. Perfecto. si hay lugar.